Qué bueno poder encontrarnos de nuevo, poder verles, algunos que tenía tiempo que no veía, ya retomando nuestras actividades de nuevo y entendiendo que cada vez que nos reunimos Dios tiene algo especial que hablar a nuestras vidas. Amén. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de estar con nosotros el domingo pasado, que fue nuestro primer domingo de este año, y Dios nos habló, nos trajo una palabra bien especial, bien linda en el Salmo 32, donde el Señor nos invitaba a poder escuchar su voz y Él nos prometía guiarnos y enseñarnos el camino por el cual debíamos andar. Sobre nosotros fija sus ojos y de alguna manera poder agarrarnos de Dios para atravesar las diferentes circunstancias de la vida, y una promesa que nos sembró en el corazón la semana pasada. Amén. Esta semana preguntaba al Señor, oraba el mensaje para compartir con ustedes, y siento que de alguna manera Dios está tratando de reforzar en nuestras vidas ese mensaje. Y el día de hoy, el propósito, si algo usted puede recordar cuando se vaya de aquí en la tarde, durante la semana, tal vez no pueda recordar el 90% de lo que yo voy a decir hoy, pero si algo usted puede recordar de este mensaje es una palabra, quiero que la diga conmigo, diga permanecer. Vamos, dígaselo fuerte a sí mismo, permanecer. Cuando usted recuerde esa palabra, por favor recuerde el mensaje de hoy, porque es el mensaje que papá nos quiere hablar en esta tarde ya. Quiero que vaya conmigo a el libro del profeta Isaías, capítulo 42, desde el verso 14. Isaías 42, desde el verso 14. Dice la palabra de Dios, hablando el Señor a través del profeta Isaías, dice: por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. De alguna manera Dios le estaba diciendo a su pueblo a través del profeta Isaías: por mucho tiempo ustedes han estado caminando en su propio rumbo y yo me he callado, me he quedado quieto, no les he dicho nada, me he contenido. Pero justamente en este momento y en ese punto dice el Señor: pero ahora voy a gritar como parturienta. ¿Alguien ha escuchado a una mujer que está pariendo gritar? Bueno, en vivo y directo no la he escuchado. Estaba muy concentrada gritando. Pero yo, la verdad es que mi esposa no la pude escuchar, porque el primero fue cesárea, entonces la cosa fue todo como complicada. Pero no la he escuchado en vivo y directo, pero hemos visto películas, ¿cierto? La mayoría de nosotros, en donde hay una mujer sudando terriblemente y dando gritos y alaridos. ¡Ay! Y si está el esposo al lado, le dice: por tu culpa, desgracia. ¿Sí o no? No sé realmente cómo funciona, si es una exageración de las películas, pero sé que hay unas mujeres que justamente en ese momento el dolor es muy intenso y gritan, ¿cierto? Bueno, imagínense que en este punto el pueblo de Israel, Luis dice: sí, ¿será que Yoxana gritó mucho cuando apareció? ¿Gritaste mucho, Yoxana? Fuerte, ¿verdad? Bueno. Fíjense, Dios les dice: había estado callado por mucho tiempo, pero ahora no solamente voy a hablar, sino que aunque no me quieras escuchar, me vas a escuchar, porque voy a gritar como una mujer que está pariendo. Imagínense la intensidad de lo que Dios les quiere decir. Y justamente después de eso viene Dios y les dice: devastaré montañas y cerros y secaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré los estanques. Y algunos de ustedes puedan decir: bueno, Jeffrey, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, desastre. Bueno, no sé, la palabra está ahí escrita, no soy yo, yo soy el mensajero nada más. Dios le grita a su pueblo y le dice: voy a hacer cosas que no necesariamente son cosas agradables. Porque dice: devastaré montañas y cerros, secaré vegetación, convertiré ríos en tierra seca y secaré los estanques. No les estaba dando una palabra de esperanza. Ahí Isaías no se levantó a decirles: ¿sabe qué? Este es tu año de la bendición. No les dijo eso. Dios había estado callado por mucho tiempo, y cuando Dios habla, lo hace con una voz fuerte y no justamente para decirles cosas muy bonitas.
habla para decirles que van a atravesar una temporada difícil. Ahora, yo sé que muchos de nosotros miramos alrededor en este momento 2023 y decimos, yo creo que lo peor ya pasó. Los desiertos que vivimos ya estuvieron buenos, gracias. La cosa pinta mejor. Hay plata rodando en la calle. Ya casi no se va la luz. Los servicios públicos están, bueno, ya el agua llega 2 veces a la semana. La cosa está mejor, ¿verdad? ¿Están conmigo? Ya se fueron. Bueno, pero compare esto con el 2017. ¿Está mejor o no? Ah, bueno. Hay bodegones por todos lados, centros comerciales nuevos, tiendas. Hay una aparente bonanza y todo lo que se dice es que este año va a ser muy bueno, ¿sí o no? Ahora, yo escucho al Señor decir otra cosa. Ahora decía, ahora es el profeta del desastre. No. Yo estoy tratando de entender lo que Dios realmente nos quiere decir. Y justamente lo que entiendo de esto es que no podemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos naturales están viendo, sino por lo que Dios está queriendo hacer en cada uno de nosotros. Y Dios, en este momento a Israel, en ese momento específico, les está gritando y les está diciendo, van a pasar una serie de acontecimientos terribles. Y más allá de eso, después de lo que acabamos de leer, dice, conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados. Y dice otra versión que leí que me gustó bastante y me abrió un poco más el entendimiento, que dice, guiaré al ciego Israel. Es decir, le estaba hablando a su pueblo, a un pueblo que conocía a Dios, que había estado viendo los milagros que Dios hacía, que habían sido sacados de Egipto. O sea, ese pueblo que realmente había conocido a Dios, Dios les estaba diciendo ciegos. Yo no sé si usted me está tratando de seguir lo que yo le quiero enseñar. Su pueblo, los que lo conocían, los que habían sido guiados por Dios, los que habían visto milagros, eran ciegos. Y Dios les dice, les estoy gritando, van a pasar un montón de cosas que voy a provocar. Pero dice, los conduciré a ustedes que son ciegos por caminos desconocidos. Los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos, es decir, ante los ciegos, convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré. Y al final, ¿cómo dice? Y no. Dígalo fuerte, por favor. Está bonito, ¿verdad? Algunos dijeron, no, eso está terrible. El título de este mensaje es No los abandonaré. Y me llama la atención cómo el Señor compara a su pueblo, les dice en su cara, ciegos. Un ciego no puede valerse por sí mismo en muchas cosas. Si vive solo o en una casa, ya con el tiempo logra habituarse a dónde están las cosas y puede moverse tal vez en un ambiente pequeño sabiendo dónde están las cosas, hasta que alguien con una manía de limpieza le cambie las cosas del lugar. ¿Sí? Pero mientras las cosas permanezcan en el mismo sitio, puede tal vez valerse por sí mismo en un ambiente pequeño. Pero ¿qué hacemos si ese ciego lo sacamos de ese lugar y lo lanzamos a la calle para que camine y vaya a algún lugar? ¿Podrá hacerlo solo? Es difícil, ¿cierto? ¿Qué es lo que normalmente hacen las personas invidentes? Tienen a alguien que los guía y los acompaña, ¿cierto? Por lo general, algún familiar, algún amigo que si van a salir los tiene que guiar y los acompaña al lugar. Si no cuenta con una persona que los guíe, tienen, no sé cómo se llama esto, pero es como una varilla con la que van, un bastón, bueno, pero esta cosa que van como tanteando las cosas y para no tropezar, ¿cierto? También he visto, no acá en Venezuela, porque ya estamos en Venezuela, pero he visto que entrenan caninos para que también les puedan guiar, ¿cierto? Pero indiscutiblemente una persona ciega necesita asistencia
para poder caminar y llegar al lugar que se ha propuesto llegar, pero de manera sin tropiezos, sin accidentes. Lazarillo, gracias. La varita esa se llama lazarillo. Okay. Bueno, todo eso. El que guía. Ok, gracias por eso. Muchas gracias por ese dato. Ok. Entonces, fíjense que Dios les dice a ustedes que son ciegos, que no saben para dónde van y no tienen idea, los voy a guiar. Les habla duro, pero en medio de esa dureza les dice, no los abandonaré. Los voy a conducir por un camino que no han explorado, por un sendero que ustedes no han conocido, pero no los abandonaré. Y encuentro una promesa hermosa en ese pasaje. Me llama la atención que Dios no está hablando acá de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual. En donde por lo general los hombres, los seres humanos, creemos que nos las sabemos todas. Creemos que porque vamos a la iglesia y hemos leído unos cuantos capítulos de la Biblia, ya conocemos cuál es el plan de Dios y tratamos de conducirnos solos por la vida. Y tomamos decisiones todos los días y creemos que estamos tomando esas decisiones de manera correcta porque creemos que conocemos la voluntad de Dios. Pero me encuentro también en la palabra de Dios en Proverbios 14:12, donde el sabio Salomón dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Por lo general, muchos de nosotros, por no decir todos, para ser generosos, hemos tomado decisiones creyendo que son correctas y al final nos va mal, ¿sí o no? Incluso cuando nos va mal decimos: bueno, Señor, pero yo pensaba que esto era de ti. Yo pensaba que esto era parte de tu plan. Pero resulta que nos damos por sentado tantas cosas en nuestra vida cotidiana que se nos olvida que somos ciegos y que necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. No solamente en decisiones trascendentales, sino también en decisiones cotidianas de nuestra vida. Porque muchos de los tropiezos que nos llevamos en la vida no son por decisiones trascendentales, sino por decisiones cotidianas. ¿Alguien me está siguiéndome? ¿Se siente identificado? Gracias, porque yo también. Usted y yo no podemos saber lo que vendrá. Es imposible que usted y yo podamos saber con exactitud lo que va a suceder en este año 2023. Y algunos dirán: bueno, pero para eso están los profetas. Y uno escucha a los profetas y este es tu año de la bendición, recibe tu milagro, vas a prosperar, etcétera, cualquier cosa. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo encuentro en la palabra otra cosa diferente. Y lo que me encuentro en la Biblia es que no hay hombre sobre la tierra que pueda saber con exactitud lo que va a acontecer en su vida. Solamente ese plan lo conoce y lo sabe Dios. Israel pensaba que estaba haciendo las cosas muy bien. Y Dios les dice: yo he estado callado por mucho tiempo, pero ahora les voy a gritar. Y lo que les estoy gritando es que voy a hacer o voy a provocar situaciones difíciles que ustedes, como son ciegos, si no se dejan guiar por mí, van a tropezar y van a caer. Pero si dejan que yo les guíe, los voy a conducir por un sendero inexplorado y no los abandonaré. Yo pensaba que iba a gritar más fuerte. Es imposible que usted y yo podamos conocer la mente de Dios, lo que piensa y su plan al 100%. Así como en un laberinto, si usted lo meten en un laberinto, usted puede saber dónde está la salida. Si usted está allá adentro. No, ¿verdad? Usted dice: no, yo estoy seguro que es por allá. Y se va. Y cuando llega, se tropezó con la pared, le toca devolverse para buscar otro camino, ¿cierto o no? ¿Qué pasa si esa persona que está metido en ese laberinto tiene el acceso a un dron que vuela por encima del lugar donde está? ¿Será posible que encuentre la salida? Sí, ¿verdad que sí? Dios nos está diciendo: si ustedes pueden confiar en mí, yo puedo ser ese que les guía a través de un camino que ustedes no han explorado, tomándolos de la mano y llevándolos al puerto seguro. El profeta Isaías capítulo 55 verso 8-9 dice: porque mis pensamientos
no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Si usted cree que conoce los pensamientos de Dios, está equivocado. Si usted cree que conoce todo el plan de Dios, se equivocó. Necesitamos ser guiados por Dios todos los días de nuestra vida, porque en muchos aspectos somos ciegos. Necesitamos esa guía de Dios para caminar y no perderse. ¿Qué tal si usted... Bueno, yo les voy a contar una anécdota. Yo estaba en 7º grado, no hace tanto de eso, y nos habíamos mudado a Caudares, vivíamos en Barquisimeto, estudiaba acá en Barquisimeto, nos habíamos mudado a Caudares, me habían cambiado de colegio, y estudiaba en Barquisimeto y vivía en Caudares. Era un pequeño niño, no había vehículo, había que agarrar transporte público, no había Joyride, no había Ridery, no había carritos, había busetas que tardaban eternidad en llegar. O sea, uno llegaba, cuando literalmente llegaba a la casa, uno llegaba como que... Usted entiende lo que le quiero decir. Hora y media después en un autobús con calor, etc. Y recuerdo que en ese año tenía clases durante mañana y tarde algunos días de la semana. Y en uno de esos días tenía que almorzar acá en Barquisimeto con mi mamá, que trabajaba en la UCLA, en el rectorado, así que yo subía del colegio al comedor de la UCLA a comer para luego bajar a clases de nuevo. Y en una de esas ocasiones, novato al fin, va a tomar el ruta para regresar al colegio, ¿sí? Y me tocaba agarrar el ruta 5 para que bajara por la Lara y yo me quedaba donde estaba el colegio. Bueno, viene el ruta 5, yo me monto en el ruta 5 y el ruta arranca. Lo más fácil que hay en esta vida es perderse, ¿sí o no? Y sobre todo si es un niño de 12 años. Y agarra el ruta y el ruta, en vez de agarrar hacia la Lara, se mete para el 23. Jesucristo amado, no tenía ni idea para dónde iba. Estaba asustado cuando me doy cuenta que ese autobús agarró para donde no era. Y cualquiera diría, bueno, pero es que igual, caminó unas cuadras y ya está en la Lara otra vez. Pero yo no sabía dónde estaba. Así que yo me asusté terriblemente y mientras ese ruta iba bajando por el 23, yo me bajé de ruta ahí en pleno 23. Ahorita yo digo, sí, estúpido. Pero era un niño, recuerda que le estoy contando la historia de un niño. Así que me bajo de ruta, ni siquiera pregunto, yo me bajo despavorido y al primer carro que pasa me atravieso, que me han podido volar ahí también. Me atravieso y gracias a Dios era una señora, una linda señora, un ángel de Dios. Y yo le dije, señora, me perdí, me monté con ruta, no sé dónde, pero ¿para dónde va? Yo estudio aquí en el colegio, tal, no sé qué, póntese que yo lo llevo. Imagínense la locura. Pero menos mal que fue una señora, un ángel de Dios, porque si no, bueno. Me lleva hasta el colegio y yo me bajo. Llegué al colegio y lo que yo me bajo, venía mi mamá corriendo. ¡Ay! Me había perdido el muchachito. Casi no le da una cosa a mi mamá. Mire, lo más fácil en la vida es perderse, ¿sí o no? Ahora usted ve este ejemplo mío y dice, por favor, ¿quién se va a perder aquí? Ahora, pero imagínese que yo me lo llevo para Frankfurt y le doy un carro último modelo y le doy un papelito y le digo, usted va a llegar a esta dirección. ¿Cómo llega? A GPS, a que venga. ¿Y si no tiene? ¿Y si no tiene GPS? ¿Cómo hace? Difícil, ¿cierto? ¿Es difícil o no? Mire, Dios agarra y en algunas temporadas de nuestra vida nos va a llevar al lugar que nosotros no conocemos. Fuera de nuestra zona de confort, fuera de nuestra zona de comodidad, un lugar donde no sabemos cómo andar. Literalmente estamos en Frankfurt, sin GPS, no hablamos el idioma y no tenemos ni idea para dónde va. La única manera de que usted pueda llegar a ese puerto seguro, ¿cómo es? Necesita el GPS, ¿cierto? Indiscutiblemente, necesita el GPS. Y nuestro GPS es nuestro bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. El único que puede guiarnos a través de esas temporadas y en esos lugares que no conocemos, para no tropezar y morir en el intento. Dios promete guiarnos en medio de tiempos difíciles que pudieran confundirnos, en medio de caos y problemas que nos dejan desorientados. Sin embargo, no debemos ser como el ciego Israel,
que aún teniendo la instrucción y la guía de Dios, persiste en hacer lo incorrecto. Porque decimos, sí, yo dejo que Dios me guíe, y Dios nos dice, bueno, ¿qué tienes que darle por aquí? Señor, pero ya va, yo de verdad, yo creo que no es por ahí, yo creo que es por aquí. Nosotros dándole consejo a Dios. ¿Le ha pasado? Qué bueno. Porque nos creemos más sabios que Dios. No, pero es que yo quiero esto, Señor. Imagínense a una chica orando por su esposo. Señor, yo quiero un hombre así. No le voy a hacer la descripción para que no nos diluyamos en chistes innecesarios. Señor, que sea tu voluntad, pero que sea fulano. Yo he escuchado esas oraciones, ¿sabes? Señor, que sea tu voluntad, pero que tu voluntad sea fulano. A veces nosotros queremos darle instrucciones a Dios, como que si nosotros fuéramos más buenos que Dios. Pero Dios es el único que nos puede guiar, y para que podamos ser guiados por Dios, necesitamos 3 cosas en nuestras vidas. Y lo primero que necesitamos en esa dirección para ser guiados por Dios, diga conmigo, es creer. Diga creer. Dígale a alguien que tenga cerca, creer. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin fe es más difícil. Dice que sin fe es imposible. Y cuando hablamos de fe en este contexto es creer en Dios y creerle a Dios, que son 2 cosas muy diferentes. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos, y Isaías lo ha dicho en otras ocasiones, cuántos creen que Simón Bolívar libertó Venezuela? Me pasa lo mismo que en el servicio anterior. Eso es parte de la historia. Ahora, no sabemos si realmente nos libertó o nos echó una broma, ¿no? Porque ahorita pudiéramos ser parte del reino de España y todo fuera diferente. Era genial, maravilloso. ¿Sí? Pero bueno, es parte de la historia. Creemos que Simón Bolívar hizo lo que dice la historia que hizo, ¿sí o no? Libertó a Venezuela y un montón de países más, ¿sí o no? Ahora, ¿usted confía en Simón Bolívar para que le guíe en su vida? No, bueno, no. Entonces una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios en lo que Él ha dicho y en lo que Él puede hacer. Para que usted pueda ser guiado por Dios, número 1, usted tiene que creer que Dios lo puede guiar. ¿Aló? Necesitamos creer. Porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muchos buscan a Dios por la recompensa, pero ese no es el orden. Dice que me acerco creyendo en Él y creyéndole a Él. Y el resultado de esa fe es la guía de Dios para mi vida y la vida eterna, que es la recompensa que Él nos ha prometido. Amén. Ahora, es importante entender que para poder creer necesito permanecer en Dios. Juan 15:5, el mismo Señor Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Ay, pero yo he visto un montón de gente que no conoce a Dios y no confía en Dios y le va muy bien. ¿Cómo que no podemos hacer nada? ¿Vemos o no vemos personas que aparentemente tienen todo lo que uno quisiera tener? Dice, pero ¿cómo dice entonces ahí que Jesús, que separados de Jesús no podemos hacer nada si podemos hacer con lo que nos provoque? Jesús está hablando mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El salmista David decía, huye el impío sin que nadie lo persiga. Prospera como nada hasta que, entrando en mi intimidad con Dios, entendí cuál es el final de ellos. Lo que tú y yo realmente necesitamos buscar es permanecer pegados a Dios para que Él produzca ese fruto, esa recompensa que viene de creer en Él. Es el fruto de una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida que no está preocupada por el fruto. Ahora, ¿usted ha visto un árbol de mango? Todos hemos visto el árbol de mango, ¿verdad? ¿Usted se imagina una rama en plena temporada
Imagínense, va a ser un poco cómico esto, pero imagínense una rama en plena temporada de mango, así. Mango, 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 mango. Y salió el mango. ¿Usted se imagina eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué el mango se produce en la rama? Porque la rama está pegada al árbol. Agarre la rama y córtela. Por mucho que la rama, nunca jamás va a salir un mango, ¿cierto? Ahora, muchos de los creyentes que se congregan en la iglesia muchas veces dicen: oye, necesito paciencia. Paciencia, 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 paciencia. Y Dios mío, créame que todo lo que le va a suceder en ese día y en esa semana es para sacarle la paciencia. Y mucha gente dice: no, necesito paz. Paz, 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 paz. Ah, ¿sí o no? No, una vida que permanece en Jesús no está ocupada por el fruto. El fruto se produce de manera espontánea, producto de la relación profunda, íntima con Dios. ¿Alguien está siguiendo lo que le quiero decir? Así que creer en Dios va mucho más allá de decir: sí, yo sé que Dios existe. No, bueno, yo voy a la iglesia los domingos. Va mucho más allá de eso. Se trata de una relación profunda, íntima, que nos hace permanecer pegados a Dios. Permanecer allí sabiendo que Él es el único que nos puede guiar a través de temporadas difíciles. Él es el que tiene la mirada amplia, el que puede saber por dónde tenemos que caminar. Y que nosotros somos ciegos en muchos aspectos. Y por más que creamos que nos las sabemos todas, si no estamos pegados a Dios y si no creemos que Él nos puede guiar, vamos a tropezar. Ahora, la segunda cosa que necesito hacer para permanecer en Él y para ser guiado por Él es depender de Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no depende de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí dependen? No me levanten la mano. Y saben, me encanta esto, porque tiene que ver con confianza. Dice Proverbios 3, del 5 al 7, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Hay una lucha en nuestro interior. O confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos. O confiamos en Dios o en nuestra cuenta bancaria. O confiamos en Dios o en nuestras propias fuerzas. O confiamos en Dios o en las remesas. ¿Aló? Mire, me pasó algo muy particular ayer. Estábamos reunidos con el equipo de coordinadores de la iglesia y estábamos disfrutando un tiempo increíble de piscina. No le puedo imaginar la piscina tan increíble. Mi hija se estaba bañando en la piscina, había una pequeña piscina para niños. Y estábamos los adultos en otra más honda, por supuesto. Y llegué Iván y me dice: papá, quiero estar contigo en esta piscina. Y yo: está seguro, ya tiene sus flotadores y se mete conmigo. Y yo pues, me pongo a conversar con ella, así como que bueno, tienes que empezar a saber nadar, a flotar, qué tal si te enseño, pero no está por aquí, no le voy a contar que yo le dije eso. Resulta que llegó un momento que yo le digo: pero ¿tú confías en mí? Sí, me dice, sí. Ok, ¿seguro confías en mí? Sí, ok. Entonces empecé a jugar con ella así como para que, ¿sabes?, se vaya aflojando porque estaba tensa. Ay, me voy a ahogar, me voy a morir aquí en esta piscina. Porque mi hija es un poquito dramática. Y llega un momento en que empecé a relajarla, ¿no? Empezó a relajarse un poquito, no sé qué, y digo: pero suelta los brazos, tranquila, tiene flotador, yo no sé qué. Y llega un momento en que la suelto y ella no se había dado cuenta. Así que estuvo unos cuantos segundos flotando así tranquila con sus flotadores. Y cuando se dio cuenta que no la tenía agarrada, eso pataleó, tragó agua, empezó a llorar. Eso fue un desastre. Entonces después yo la agarro y le digo: ¿pero tú confías en mí? Más o menos. ¿Saben? Me vi tan reflejado ahí. Porque nosotros decimos: sí, yo confío en Dios, pero cuando sentimos que no nos está agarrando, entonces, Señor, ¿confía en mí? Bueno, Señor, más o menos, porque tragué agua. ¿Alguien se siente identificado? Si no confiamos en Dios, ¿cómo podemos confiar que Él nos pueda guiar a través
de situaciones difíciles. Si mi confianza en Dios está dividida, si mi confianza está dividida, realmente no voy a escuchar la instrucción de Dios. Puedo creer en Dios, pero me va a costar no confiar en mi propia prudencia, en mi opinión. Cuando Dios me dice atraviesa por aquí, yo digo, no, Señor, por ahí no es. Pero Dios está diciendo, es por ahí. No, Señor, por ahí no es. Pero confía en mí, bueno, más o menos. O sea, sí, yo sé que tú eres bueno y yo sé que tú tienes planes de bien para mí, pero Señor, no hay otro camino. Pero necesitamos no solo creer, sino depender de Dios. Y lo tercero que necesitamos para permanecer en Él, lo encuentro en Juan 14:15, cuando Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Creer, depender y también obedecer. Esto es una receta donde un ingrediente no puede faltar. Porque si cree y depende pero no obedece, no funciona. Si usted cree y obedece pero no depende, no funciona. Por lo general, a finales de año, inicio de año, todos hacemos ciertas resoluciones de año nuevo, ¿cierto? Este año sí voy a hacer ejercicio. ¿Nadie hizo esa resolución? Bueno, yo sí, yo empecé el lunes. Yo empecé el lunes con Karina a hacer ejercicio. Que a final de año te voy a ver los cuadritos. Me duele el abdominal. Pero ¿qué pasa por lo general? En febrero, en marzo. Oye, no, estaba muy ocupado, me acosté tarde. No me quise levantar. Y por lo general ya a mitad de año se nos olvidó todo lo que prometimos y lo que empezamos a hacer, estamos haciendo algo completamente diferente, ¿sí o no? ¿Aló? Esto es algo que necesitamos integrar en nuestra vida porque la obediencia al Señor va a traer en nosotros constancia, perseverancia. Cuando Jesús hablaba de permanecer, no es posible permanecer sin obedecer. Si ustedes me aman, ¿cuántos aman a Jesús aquí? Dice, obedecerán mis mandamientos. Nos gusta solamente la primera parte, pero no la segunda. Pero Jesús no las puso fácil. Créanme que Jesús no las puso fácil. Si tuviéramos que mirar al Antiguo Testamento, tuviéramos que ver un montón de leyes que había que cumplir, pero Jesús no las puso fácil. Solo 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fácil. Fácil, ¿verdad? No. Fácil. Cuando nos toca un prójimo que no colabora, ¿cómo hacemos? Porque el prójimo que no colabora. Y le voy a decir una cosa, usted es uno de esos prójimos que no colabora. Porque estaba pensando, sí, fulano no colabora. No, usted, diga, sí, yo soy un prójimo que no colabora. Pero, ¿sabe? Obedecer a Dios, amar al Señor, es ponerlo a Él en primer lugar. Es confiar en Él, es creer en Él. Pero también dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene que ver la obediencia con amar al prójimo? ¿Por qué necesito amar al prójimo para permanecer? ¿Cómo se come eso? ¿Sabe? Dios nos creó para vivir en comunidad. Y cuando Él pensó en la iglesia, Él pensó en un montón de gente imperfecta que está poniendo su confianza en Dios y que en el trato Dios afina nuestro carácter. Si usted decide ser una isla solitaria, déjeme decirle que hay una parte de usted que no se desarrolla tal como Dios quiere, porque Dios nos enseña tanto en el trato con otras personas. Obedecer a Dios y amar al prójimo tiene que ver con perdonar. ¿Cuántos de nosotros arrastramos de un año al siguiente cosas que otros nos han hecho y decimos, no, eso no me afecta para nada? No, ya yo eso lo perdoné, pero que no se le atraviese, ¿verdad? O cada vez que pensamos en esa situación, nos da como cierta espina. Y cuando eso sucede, poco a poco dejamos de permanecer. Necesitamos amar a Dios, pero también amar a las personas. Y amar a las personas tiene que ver con relacionarnos con ellos.
El amor sin acción es mentira. No puedo decir que amo si no tomo una acción. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que dio, hubo una acción, ¿sí o no? Ahora, cuando Dios nos manda a amar a las personas, nos está indicando que necesitamos tomar acción sobre eso. Permanecer en Dios tiene que ver con esos tres ingredientes. Diga conmigo: número 1, creer, depender de Él y obedecer. Yo me devuelvo a Isaías 42, cuando el Señor nos dice: los conduciré por caminos desconocidos y los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos, es decir, ante nosotros, convertirá la luz en tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Pero necesitamos permanecer. Y permanecer es creer, depender y obedecer. ¿Qué tal si este año hay malas noticias? ¿Qué tal si este año hay un diagnóstico médico que no nos favorece? ¿Qué tal si este año hay una pérdida terrible? ¿Qué pasa si este año nos vuelven a encerrar en la casa por otra pandemia? Creer, depender y obedecer. Levante su mano conmigo. No importa lo que venga, lo que tengo que hacer: creer, depender y obedecer. Dígalo otra vez: creer, depender y obedecer. Y creo que Dios habló a través del profeta Isaías cuando dijo: no los abandonaré. Porque Jesús en Mateo 28:20 vuelve y repite las mismas palabras y dice: les aseguro que estaré con ustedes algunas veces. Dice: siempre. ¿Cuándo va a estar el Señor con nosotros? Siempre. Hasta el fin del mundo. Tenemos una garantía que si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Y si Dios está metido en la ecuación, el resultado siempre va a ser bueno. Aunque el camino sea tortuoso, aunque sea doloroso, aunque haya malas noticias de por medio, hay una garantía en nuestra vida, y es que si permanecemos en Dios, Él va a permanecer con nosotros. ¿Alguien está conmigo aquí? Creer, depender y obedecer. Inclina su rostro, por favor, conmigo un par de minutos. Y que estas tres palabras puedan retumbar en su corazón: creer, depender y obedecer. Creer, depender y obedecer. Yo no sé cuál de esas tres hoy necesitas reforzar tu atención. No sé si necesitas desarrollar una fe inquebrantable para creer lo que Dios ha dicho y ha prometido. No sé si necesitas dejar de tener tu confianza dividida y depender por completo en el Señor, abandonarte en sus brazos sabiendo que su plan es mucho mejor que el mío. O no sé si necesitas afinar aspectos de tu obediencia en Dios. Lo que sí sé es que Él ha prometido guiarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quisiera que pudieras tener una conversación con Dios allí a solas, y que puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, necesito creer más. Que podamos decir como en alguna oportunidad los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Necesito creer. Que la duda salga de nuestros corazones, de nuestra mente. Necesito depender más de ti, Señor, soltar el control de aquellas cosas que no puedo controlar. Dejar de frustrarme porque algunas cosas salen de mi control. Necesito confiar en que tú, Señor, guías mis pasos. Tal, Señor, como nos lo dijiste la semana pasada: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Tus ojos están fijos sobre nosotros, Señor. Tú puedes ver el panorama completo que yo no puedo ver. Hoy
necesito confiar más en ti, Señor. Pero también necesito obedecer a cada instrucción que me das. Atesorarla en mi corazón y ponerla por obra. No ser un oidor olvidadizo, sino hacedor de tu palabra, de lo que me has instruido, de lo que me has enseñado, de lo que me has dicho. Señor, yo necesito renovar mi obediencia, ser firme en mi obediencia, que nada me mueva, que nada me estorbe, que pueda, Señor, permanecer en ti a pesar de las circunstancias.